Bueno, muy buenos días a todos nuestros usuarios de portafolio.co y del tiempo.com. Estamos aquí con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que va a contestar las preguntas que nos envían ustedes sobre muchos temas de vivienda. Buenos días, ministro, ¿cómo está? Bueno, es un placer estar con ustedes, estar con toda la audiencia de Portafolio y del Tiempo, porque además hay un gran cubrimiento y una gran expectativa sobre las propuestas que hay en vivienda, cómo pueden acceder fácilmente a comprar vivienda, y eso es lo que queremos darles a las familias, que puedan salir de esas dudas y que rápidamente puedan adquirir este bien. Bueno, pues entremos en materia de una vez. Llegaron varias preguntas de diferentes usuarios, Nelly Díaz, Rubila Rodríguez, por ahí tenemos también a Marta Torrado, que preguntan: ¿cuáles son las condiciones y los pasos a seguir para obtener una vivienda gratis? Bueno, para tener una vivienda gratis, y ahorita que estamos en periodo preelectoral, es muy bueno decirlo. Mire, si llega un candidato a ofrecerle una vivienda, esas familias ya están escogidas, están preseleccionadas. ¿Por qué, Álvaro? Porque eso sale de personas de la población desplazada, y hay un registro único de población desplazada que maneja el Departamento de Prosperidad Social. Ese registro no se mueve desde el año 2008 y tiene una auditoría encima. También pasa con las familias de Red Unidos. Las familias de Red Unidos es toda una estrategia integral de lucha contra la pobreza, donde está, por ejemplo, todo el tema de alfabetismo, nutrición, cedulización, o sea, todo el tema de documentación, y un tema muy importante es el tema de vivienda. De ahí también salen las familias, y esas listas son hasta el año 2010. Y las personas que lo perdieron todo por la ola invernal. Y esas familias salen de unos censos que hacen las alcaldías y las gobernaciones a través del CREPA y el CROPA. Entonces, tienen que estar en una de esas tres listas para verse beneficiados. Esta semana estuvimos entregando viviendas, por ejemplo, en Valledupar, en Fonseca y en Villanueva. Las personas que ganaron salieron de esas listas. Se hace un sorteo, salen para 300 viviendas, salen, por ejemplo, 200 desplazados, 200 de reunidos y 200 de ola invernal, y de ahí se sortea. Entonces uno ve a la gente ahí rezando para que se gane la vivienda, pero efectivamente son personas que ya están preseleccionadas. Ministro, pregunta Luis Ernesto Rojas desde la cuenta @rojosoyyo. ¿Cuántas viviendas gratis ha entregado el gobierno y cuánto cuesta cada una de estas casas? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros ya hemos terminado 40.000 viviendas y estamos en todo el proceso de escrituración y registro. Cuando se termina una vivienda hay un proceso entre 30 y 35 días, como te pasa a ti, Álvaro, cuando compras un apartamento. El notario no te saca la escritura en menos de una semana y todo el proceso de registro. Hemos llegado a ciudades como Valledupar, donde llevamos 300 escrituras en una semana, entonces eso dura entre 30 y 35 días. Ya tenemos 40.000 viviendas terminadas, la meta es terminar las otras 60.000 este año, y una vez estén terminando, inicia el proceso de entrega, que es todos los días. Por ejemplo, hoy vamos para Cali a sortear 1.200 viviendas que ya están terminadas. Una vez se escoge la familia, demora entre 30 y 35 días para entregarle la vivienda. ¿Y cuánto cuesta cada una de estas casas en promedio? Muy buena pregunta. Una vivienda esta está entre 37 millones a 41 millones. Preguntan. Pero ese valor incluye todo el urbanismo, no solamente la vivienda. Cuando nosotros estamos hablando de vivienda, incluye todo el urbanismo, incluye los parques que se están desarrollando. Acá no estamos entregando viviendas como se entregaban antes, que se hacían las paredes y las vías estaban sin pavimentar, sin andenes. Acá tiene todo un desarrollo urbanístico muy fuerte, o sea, son barrios consolidados para que la gente pueda vivir cómodamente. Ministro, pregunta Felipe Cardona, desde su cuenta @Felipe Cardona M. ¿Puede asegurar que las viviendas gratis no presentarán deterioro prematuro? Eso es una muy buena pregunta, Felipe, y se la agradezco. Nosotros, antes de recibir una vivienda, nos comprometemos primero a que tenga una póliza y que tenga unas postventas. Lo que queremos hacer casi con el caso de Space, que hemos hablado de tener un seguro a nivel nacional para todas las edificaciones nuevas, ya lo estamos haciendo en las viviendas que estamos entregando. Ya todas estas viviendas tienen un seguro. Una vez existe un problema, llamamos al constructor y aseguramos que el constructor le responda a las familias. Pero para la tranquilidad de Felipe, hemos logrado algo que nunca se había desarrollado en los procesos de vivienda, y es que están los mejores constructores en nuestros proyectos. El mismo que construye el Estrato 6 en Cartagena es el mismo que está construyendo las viviendas gratuitas. Y para hacer publicidad gratis, acá en este medio te han visto, tenemos constructoras como Bolívar, que es una de las mejores constructoras del país, Marvala, Pilos, Amarillo. Los mejores, que tienen que perder, que tienen un nombre, son los que construyen las viviendas gratuitas. Ministro, esta pregunta es mía. ¿Y cómo se eligen a estos constructores? Bueno, eso fue una convocatoria pública que se hizo, 4.2 billones de pesos se licitaron, no tuvimos una sola queja de corrupción, y se escogen por una experiencia mínima de 5 años. Pero además el filtro ni siquiera lo hace el ministerio, lo hacen los propios bancos
Álvaro, y es lo más importante, porque acá se construye con plata del constructor y de los bancos. Entonces, el constructor le tiene que llegar una carta de aprobación de un banco de preaprobación y tiene que traer una póliza de seguro. Hoy hemos pagado casi 1 billón de pesos, pero tenemos en construcción 3 billones. Es la primera vez que el Estado gira menos de lo que se ha gastado efectivamente en la construcción. Eso hace que haya un filtro muy importante de los bancos. Si Álvaro nunca ha construido y llega con un proyecto, el banco le dice, no, yo no le puedo prestar a usted 120.000 millones para desarrollar un proyecto cuando usted no tiene ni capacidad financiera ni experiencia crediticia. Esto hizo que se filtraran muy bien los proyectos. Ministro, pregunta Marta Vélez desde la cuenta @marubel10. ¿Qué posibilidades hay, ministro, de que el gobierno inicie otro programa de entrega de viviendas gratis? ¿De qué depende? Yo creo que hay que hacer otros programas de vivienda gratuitas. Sin lugar a dudas, este país es un país que todavía tiene una gran desigualdad. Cuando iniciamos el proceso de vivienda gratuita, el 56%, pero usted sabe muy bien, son personas informales. Y ya estamos en un 49%, ¿qué significa? Que los bancos no le prestan. Entre el 60% de la población colombiana gana entre 0 y 2 salarios mínimos. Eso conlleva a que solamente puedan tener una vivienda si se la regalamos, pero no puede ser algo premial, no puede ser algo asistencial, sino premial. Lo que nosotros queremos efectivamente es desarrollar estos programas de vivienda porque hay gente que no tiene cómo pagar una cuota de 200.000 pesos. Lo decía un teniente de la policía, mi hermana trabaja en costuras, se gana 150.000 pesos. Si usted le dice que vaya a pedir un crédito a un banco, no se lo van a dar porque no tiene cómo demostrarlo. Ministro, preguntan por aquí Eduardo Cordero desde la cuenta @yocar601. Dice, ¿cuándo vamos a tener agua potable en Yopal? Hace 3 años que carecemos de agua. Es una muy buena pregunta. Eso es tal vez el tema que más me trasnocha. Yopal no nos dejaron intervenir cuando inició todo este proceso, una carta pidiendo que el ministerio tuviera intervención. El alcalde en ese momento, por escrito, dijo que no quería que participara el ministerio. Eso hizo que contratara una planta modular sin que tuviera el visto bueno del ministerio. El ministerio, ¿qué ha hecho? Primero, sentó a la Procuraduría General de la República para que nos acompañara en Yopal. Segundo, hizo que la alcaldía y todos los estamentos entraran en el plan departamental de agua. ¿Eso para qué? Álvaro, es muy importante para nosotros poder examinar si esos estudios que están desarrollando se están desarrollando bien o mal. Y tercero, aseguró que se contrataran unos buenos diseños. En el mes de abril debemos tener los estudios definitivos para salir a licitación del proyecto definitivo de Yopal y en un año y medio tener la solución definitiva. Mientras tanto, estamos trabajando con unos planes de contingencia a través de carrotanques y con pozos que se están explorando, que ya tenemos uno para poder dar la solución mientras que está la solución definitiva en Yopal. Bueno, le recordamos a todos nuestros lectores, a todos nuestros usuarios que pueden enviar sus preguntas a través de redes sociales con el hashtag Vivienda en Colombia. Aquí la estaremos recibiendo y el ministro muy amablemente estará contestando. Ministro, pregunta María Mercedes desde su cuenta @mechas0661. ¿Cuándo será que nos entregan los apartamentos a los que faltamos en Jamundí? Son 18 torres. Bueno, en Jamundí, y acá tengo la foto, en Jamundí se construyeron 1.000 apartamentos. Ya tenemos terminados los 1.000 apartamentos y estamos en proceso de entrega ya de los últimos 300. Los últimos 300 sale de notaría y estamos entregando más o menos en 20, 30 días porque ya inició todo el proceso. Son unos apartamentos hermosos, Álvaro, usted tiene que conocer eso, súper bien ubicados, la gente estaba muy contenta. Lo bonito de este proceso es que sí está bien focalizado, se fue una de las primeras preguntas. Ya estos son los apartamentos de Jamundí para que la gente los pueda ver. De verdad tienen ADN de clase media, por eso quieren que los entreguemos rápido. La gente, el 68% de las familias que se han visto beneficiadas de los procesos de vivienda tenían pisos en tierra. O sea, no tenían ni siquiera un piso. El 70% no tenían baños, hacían sus necesidades a veces de una forma en el patio, en unas cosas literas. Es muy, muy satisfactorio saber que estamos llegando a las familias que efectivamente tenemos que llegar y a las familias más vulnerables de Colombia. Ministro, pregunta Tatiana López desde @calita55. ¿Cuánto dinero se ha gastado el gobierno en hacer las 100.000 viviendas verdes? ¿Cuánto se gastará en total, digamos? Lo bonito de este proceso, Álvaro, es que el proyecto vale 4.2 billones de pesos. 4.2 billones incluyendo interventorías, seguimientos,
Esto es muy barato por una razón, porque acá usted ha visto y acá el tiempo lo ha denunciado, el portafolio lo ha denunciado, que siempre inicia un contrato y siempre piden adiciones porque hubo mayores cantidades de obra. Acá, si un constructor se gastó más de los 38 o 40 millones por lo que lo contratamos, a ese precio le contratamos la vivienda. Es como cuando usted compra sobre planos. Nos vamos a gastar 4.2 billones, en este momento ya tenemos en obras más de 2.8 billones de pesos, hemos pagado 1 billón, quiere decir que el ahorro fiscal es muy importante, terminamos de pagar las últimas viviendas en el año 2015. Ministro, me llega otra pregunta aquí calientica, digamos. Diana Prieto Gómez pregunta, ministro, si las políticas de vivienda gratis están sujetas a las entidades territoriales, ¿cómo una entidad sin ánimo de lucro puede ser parte de los programas de vivienda gratis? No, acá esto no está sujeto a las entidades territoriales. Este fue el gran cambio de la política de vivienda. Las entidades territoriales acompañan y han sido fundamentales, por ejemplo, Valledupar, Montería, Barranquilla, Santa Marta, para poder hacer vivienda masiva. Y fundamentales, ¿por qué? Porque nos ayudan con los trámites. Pero acá tenemos entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, en Tadó, en el Chocó, donde la Corporación Arquidiocesana presentó un proyecto de 100 viviendas para Tadó y ya lo terminó. Acá lo que tiene que demostrar una corporación es que no tiene ánimo, primero, que no tiene ánimo de lucro, si es una corporación, pero segundo, que tiene capacidad financiera para construir las viviendas y experiencia. Acá lo que nosotros le apostamos es a la calidad del constructor. Listo, pregunta por aquí. ¿Cuál es la región de Colombia en donde más se han entregado viviendas y por qué? No, ya tenemos varias regiones, en el Atlántico hemos entregado un montón de regiones, Sabana Larga hemos entregado en Repelón, hemos entregado en Galapa, Barranquilla, Soledad. También hemos entregado muchas viviendas en Cali, pues, estoy hablando de memoria, pero ya hemos entregado viviendas en Buenaventura, hemos entregado viviendas en Cali, hoy terminamos un proceso de casi 3.000 viviendas entregadas en Cali, hemos entregado viviendas en Palmira, las viviendas de Jamundí, en Antioquia también se han entregado un montón de viviendas. En Cundinamarca, a diferencia de Bogotá, hemos entregado ya viviendas en Girardón, en Mocón, Pacho, Tocaima, Simijaca. No, el proyecto va muy bien a nivel nacional y eso nos tiene muy contentos. En San Andrés, ¿cómo va la cuestión? San Andrés es muy difícil por dos razones. Allá lo que vamos a hacer es un proceso de mejoramiento porque casi no hay suelo. Estamos trabajando con la gobernadora para sacar otra licitación de 100 viviendas, pero nos vamos a enfocar más en el mejoramiento de las viviendas de los raizales de San Andrés. Bueno, le recordamos a todos nuestros usuarios de Portafolio y del Tiempo que pueden enviar sus preguntas por redes sociales con el hashtag Vivienda en Colombia. Bueno, ministro, saliendo un poco del tema de las 100.000 viviendas, aquí preguntan, ministro, ¿es mejor vivir en arriendo o comprar casa? Miren, yo hablo como ya desde el punto de vista, siempre mi abuela me decía, hijo, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Yo creo que nosotros los colombianos estamos muy todavía enraizados al tema de tener una casa propia. Para las personas entre 1 y 2 salarios mínimos hemos desarrollado un proyecto que se llama Vivienda para Ahorradores, donde la gente alrededor paga 300, 400 mil pesos de arriendo y nosotros estamos sacando un proyecto que va a pagar alrededor de 200 mil pesos de arriendo. Eso hace que compre su vivienda y además le quede más recursos para tener mejor alimentación o gastarlo en otras cosas. El subsidio a la tasa ha sido muy importante. Antes por un crédito de 100 millones se pagaba alrededor de 1.200.000 pesos de crédito. Ahorita se está pagando entre 800 y 900 mil pesos. Cuando se dan estas alternativas, estos incentivos para que la gente compre, yo creo que es mejor comprar, aprovechar esos incentivos. De todas maneras, el arrendamiento siempre será una opción y uno de los temas que estamos trabajando muy fuerte en el Ministerio del Área Económica es mirar opciones de arrendamiento para las familias que después terminen en una opción de compra. ¿Cómo profundizar, por ejemplo, el crédito a través del leasing inmobiliario? Pregunta Ana Luque, ¿qué es lo que pasa con la oferta inmobiliaria en Bogotá que está tan quedada? Eso es una muy buena pregunta, Ana, porque uno de los temas que más hemos discutido en el tiempo y en portafolio es si existe burbuja o no existe burbuja inmobiliaria. Y uno de los elementos para decir que no existe burbuja inmobiliaria es que no se están lanzando nuevos proyectos. Cuando se termina de vender un proyecto, el poder renovar ese proyecto en el mercado se está demorando mucho. Bogotá el año pasado terminó con un 3% de crecimiento negativo. Necesitamos mucho más dinamismo de la administración distrital, que los planes parciales salgan mucho más rápido, que todos los permisos y las disponibilidades de agua se den mucho más rápido,
que toda esa visión del centro ampliado se empieza a desarrollar, los programas de renovación de vivienda, de renovación urbana. Si nosotros sacamos toda esa batería al mercado, el mercado va a hacer que esa vivienda baje. Hoy, lo que está haciendo que suba de forma importante el valor del precio de la vivienda es el suelo, que antes era el 7% y ahorita quedó siendo casi el 30% del valor de un proyecto. Ministro, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para explicarle a los lectores, a la gente que no está muy bien enterada, qué es una burbuja inmobiliaria de la que se habla tanto? Bueno, una burbuja inmobiliaria es cuando se da una sobreproducción de oferta de vivienda en un país. Por ejemplo, lo que pasó con el subprime en Estados Unidos es una gran oferta de vivienda y además existe una gran capacidad de crédito por parte de las familias, se le da mucho crédito, esos créditos se empaquetan y se titularizan para poner unos créditos adicionales. En una burbuja inmobiliaria se empiezan a colocar en peligro temas tan importantes como la capacidad de crédito de las familias para pagar una vivienda. Existe una gran especulación sobre el precio de la vivienda y se coloca en peligro la economía porque todo está centrado sobre el crecimiento del sector inmobiliario. Nosotros, ¿por qué creemos que no hay una burbuja inmobiliaria en el país? Primero, porque nuestra profundización de crédito sigue siendo muy baja, no supera el 4.9%, mientras que otros países están entre el 12 y el 20%, o sea, nuestro crédito hipotecario sigue siendo muy bajito. Segundo, no hay una moralidad crediticia, quiere decir, la cartera hipotecaria es una cartera sana, nada más tiene 2% de mora, lo cual es muy sano frente al mercado. Tercero, no hay una sobreoferta de vivienda, lo que estabas diciendo en Bogotá y lo que nos acaban de preguntar. Cuarto, acá Colombia es un mercado muy sano, acá primero se vende y después se construye, no pasa como pasa en las burbujas que primero se construyen, uno ve grandes desarrollos inmobiliarios y después se vende. Para que una familia adquiera un crédito hipotecario existen unas barreras de entrada todavía muy fuertes, tienen que tener 30% de ahorro para la cuota inicial y a una familia no se le puede prestar más del 30% de sus ingresos, para pagar una cuota hipotecaria. Todo esto nos lleva a decir que no hay una burbuja. El estudio que ha hecho nuestro departamento económico ha llevado a la conclusión que no hay burbuja, lo mismo ha hecho el Departamento de Planeación Nacional y el Banco de la República. De todas maneras, nosotros sí estamos muy pendientes de todo lo que está pasando con el deslineamiento de precios, que está conllevando que haya un aumento de precios, y estamos con dos conclusiones: aumento del valor de la tierra, porque existe escasez, y dos, aumento de los ingresos de los colombianos. Ministro, siguiendo con el tema de los precios, Carlos Felipe Rico pregunta desde su cuenta @piperrico8, ¿quién controla los precios de la vivienda en Colombia? ¿Va a ser inalcanzable para la gente del común tener casa? Miren, acá los precios de la vivienda son imposibles de controlar. Esto es un mercado, según la Constitución, es un mercado libre. Es como si tú vas a vender tu carro, Álvaro, y tú dices que tu carro vale 10 millones y cuando ves una sobreoferta y ves que te pueden venderlo en 15, pues lo vendes en 15, lo mismo pasa con la vivienda. Lo que nosotros estamos analizando de precios, encontramos que en ciudades como Medellín, Cali, Armenia, no vemos un aumento importante de precios, estamos en un promedio entre el 5 y el 6%, y eso es bueno para las familias colombianas, porque tal vez la única inversión que tienen las familias es su vivienda. Donde hemos encontrado un mayor aumento de precios son en 3 ciudades, especialmente Bogotá, Bucaramanga también por falta de suelo, y Cartagena. Y creemos que no hay, como te decía, que no hay una burbuja. Lo que hay que hacer es buscar rápidamente por parte de las administraciones municipales, que son las que tienen la competencia de generación de suelo, rápidamente generar suelo para que haya una mayor oferta, y al haber una mayor oferta, la demanda no tenga que forzarse, sino tenga que dar más por un apartamento. Ministro, preguntan por aquí, Tomás Rosales, desde la cuenta Tomate Rojo, ¿en qué consiste el programa de viviendas de interés prioritario para ahorradores? ¿Quiénes pueden acceder? Esa es una muy buena pregunta. Ya hemos abierto salas de ventas, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, en ciudades como vamos a abrir Armenia, Soacha, Cali, Popayán, Ibagué, y vamos a abrir en toda la costa, en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y los municipios aledaños, en el Valle, por ejemplo, en 13 municipios adicionales. ¿Qué es lo que queremos con esto? En la gente y en el imaginativo colectivo decía: yo soy una persona que trabaja, que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, que estoy en unas condiciones de vulnerabilidad, pero no de vulnerabilidad extrema, como lo puede estar en un desplazado. Pero esas personas tienen que pasar muchos sacrificios para pagar un arrendamiento. Entonces lo que quisimos fue generar una política de vivienda integral,
que mirara cada una de las necesidades del espectro de las necesidades de las familias colombianas. Entonces, para los más vulnerables, si no tienen cómo pagar una cuota, les llegamos en el programa de las viviendas gratuitas. Pero para las personas entre 1 y 2 salarios mínimos, hicimos un programa hecho a la medida de ellos, por eso no pierdan esta oportunidad. Si usted gana entre 1 y 1.5 salarios mínimos, va a recibir un subsidio de 15.400.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo más difícil para estas familias era tener una cuota inicial. Se demoraban 111 meses, alrededor entre 10 años y 12 años para tener la cuota inicial. Entonces les ayudamos casi que con la cuota inicial de 15.400.000 pesos. Y la segunda gran dificultad de las familias era, Álvaro, que les prestara a los bancos. ¿Qué hicimos para que les prestara a los bancos? Les dimos otro subsidio adicional. Si el banco le presta a Álvaro, que gana 2 salarios mínimos, al 12% anual, nosotros le asumimos 5 puntos de tasa. 5 puntos de tasa. ¿Eso qué significa? Que a usted le va a quedar alrededor del 7% anual. Eso conlleva que si un crédito de 26 millones de pesos, usted tenía que pagar alrededor de 320.000 pesos, ahorita va a pagar alrededor de 200.000 pesos, porque el gobierno asume el 30% de su crédito. Eso para un banco es importante porque usted ya tiene capacidad de pago. O sea, la familia ya no, de su sueldo mínimo del 1.5 ya no tiene que destinar casi el 50% de su sueldo a pagar la cuota hipotecaria, ya tiene que destinar como máximo el 30%, o sea, ya tiene capacidad de pago máxima cuando estaban pagando arrendamientos de 350.000 pesos. Y lo tercero que hicimos muy importante fue trabajar de la mano de los bancos. Y esto se sigue trabajando, y aprovecho este gran medio para decirle a todos los bancos del país que seguimos necesitando la colaboración de ellos. Pero generamos una póliza a través del Fondo Nacional de Garantías, o una garantía para ser más técnico, donde aseguramos hasta un 70% de la pérdida para que los bancos presten a estas familias. Entonces, con esto creemos que este programa va a ser un éxito. Les cuento una anécdota. En Ibagué salimos a ventas de 1.600 viviendas y en 3 días se vendieron. Yo creo que esto va a ser un éxito en Bogotá y en todas las ciudades que lo saquemos, y se está moviendo muy bien. Ayer estuve abriendo sala de ventas en Valledupar, antier, y una sala de ventas de un proyecto chiquitico de 160 viviendas ya tenía solicitudes de 800 personas. Bueno, les recordamos, seguimos aquí con el ministro Henao, el ministro de Vivienda. Nuestros usuarios de redes pueden enviar sus preguntas con el hashtag Vivienda en Colombia. Aquí el ministro muy amablemente las contestará. Ministro, pregunta Daniel Guerrero desde su cuenta @daguerroba. ¿Por qué la compra de vivienda usada no tiene beneficios en tasa de interés? Por una razón muy sencilla, y es que la política de vivienda no solamente es una política social, sino que también es una política económica, y con esto queremos decir que queremos generar la compra de vivienda nueva para generar empleo, generar impacto sobre la industria. Les recuerdo 2 cifras muy importantes con las que terminamos el año pasado. En diciembre llegamos al punto histórico más alto de empleabilidad en el sector construcción, 1.400.000 empleos, y en enero llegamos a 1.366.000, 368.000. Esto significa que hemos aumentado el nivel de personas que están trabajando en el sector de la construcción. El promedio, por ejemplo, del cuatrienio pasado eran 900.000 empleos. Si uno ve que Bogotá está cayendo en la construcción por el lanzamiento de nuevos proyectos, esto significa que el programa de vivienda gratuita, que el subsidio de la tasa están dando su resultado para mover la economía. El tiempo y el portafolio han discutido mucho sobre el tema industrial, por ejemplo. Y si uno examina el sector industrial, el sector que depende o que se entrelaza con el sector de vivienda, pasó el año 2013 en negro. ¿Qué quiere decir? No pasó en rojo, tuvo un crecimiento positivo gracias a estos programas. Entonces, por eso nosotros le damos un mayor impulso a la vivienda nueva, pero frente a la vivienda usada, lo que estamos llegando es a través de otros programas, mejoramiento de barrios, mejoramiento de viviendas, para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias. Ministro, pregunta Samuel Pérez desde su cuenta @SamuPérez. ¿Qué tan importante va a ser la construcción en este 2014 para el jalonamiento del PIB? Bueno, empezamos por el 2013. En el 2013, los 3 trimestres que sabemos van muy bien. El primer trimestre que hicimos 8% aproximadamente, el segundo 10% y el tercero 24%. O sea, definitivamente somos la locomotora que mejor va. Mientras que nosotros hicimos 24%, la segunda locomotora creció al 6%. Y como te decía, fuimos el sector que más generamos empleo en el sector de la construcción, llegamos a 1.400.000. Este año va a ser mucho más difícil, no porque no sigamos siendo una locomotora que jalones, sino que venimos de cifras muy altas. Cuando uno está muy alto, crecer es mucho más difícil,
pero esperamos tener un crecimiento por lo menos del 5% este año, gracias a programas como el subsidio a la tasa, gracias a programas como el de las 86.000 viviendas, y esperamos que Bogotá nos dé un jalón. Necesitamos a Bogotá, ya tuvimos a Bogotá creciendo negativamente en el año 2013, se dejaron de construir aproximadamente 120.000 viviendas, pero necesitamos que este año Bogotá nos ayude no a crecer de una forma desmedida, pero sí a que vuelva a sus justas cifras. Bogotá era el 42% del mercado y se redujo casi el 18%. Necesitamos que vuelva por lo menos el 42% del mercado. Nos llega una pregunta aquí en vivo en directo de Irving Blanco González. Dice, buenos días, señor ministro. ¿Cómo se le demuestra al banco que el compromiso no es solamente de la persona, sino que también va a ser respaldado del gobierno? Por el gobierno, si los bancos no están enterados del proyecto de vivienda para ahorradores. No, los bancos sí están enterados por una razón, Irving, es que cada proyecto de vivienda que nosotros aprobamos, el proyecto de Popayán, el proyecto de Ibagué, los proyectos de Cali, de Bogotá, de la costa, para poderse presentar a nuestra licitación, tuvieron que tener una carta de preaprobación de un banco. Y a esos bancos significa que también les interesa poner en el mercado el crédito hipotecario, que es un crédito de largo plazo. Yo he ido a las ferias de vivienda que estamos desarrollando en el país, y uno ve ya bancos participando como Fondo Nacional del Ahorro muy fuerte, Ada Vivienda muy fuerte, Banco Caja Social muy fuerte, Bancolombia. Necesitamos que le cojan más cariño, y por eso le decía en la pregunta anterior, pero ya lo tienen como una de las figuras, y vamos a trabajar, Irwin, para que los bancos les ayuden de una forma mucho más rápida a ustedes. Bueno, recordamos a todos nuestros usuarios de portafolio.co y eltiempo.com que estamos aquí con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, contestando preguntas sobre el tema de vivienda. Anímense a preguntar, que el ministro pues está abierto a contestar de todo, así de cierto. Todo. Lo que queremos es que los colombianos puedan comprar vivienda, lo que les decía al inicio, entre el 60% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos según la encuesta de calidad de vida, y programas como el de subsidio para clase que gane máximo 2 salarios mínimos, como es el de VIPA, Vivienda para Ahorradores, es una gran oportunidad que queremos que no pierdan. Nada más le dejo un dato, a Popayán y a todo el Cauca le llegaban 300 subsidios al año para gente que está formalizada, o sea que efectivamente le pagaban la caja de compensación y todo. Ahorita le están llegando 4.000, es una gran oportunidad para comprar vivienda. Ministro, llega una pregunta, vamos a ver, dice Leo Puentes, volviendo al tema de Yopal, dice, ¿por qué @Superservicios recibe planta modular en Yopal después de la denuncia que usted interpuso? No la ha recibido, lo que estamos en este proceso es en un proceso de incumplimiento. Entonces, la Superintendencia de Servicios no depende del Ministerio, pero sí lo que está haciendo y que tiene que hacer la Superintendencia es revisar en qué condiciones está esa planta, qué funcionalidad puede tener, y en eso es lo que se está haciendo en este momento, no solamente porque lo debe hacer, sino también para las acciones contractuales que tiene que seguir contra la persona que desarrolló el proyecto. Ministro, volviendo al tema de las 100.000 viviendas, preguntan por aquí, Tatiana González, ¿cómo se realizan los sorteos y cómo se demuestra la claridad de ellos? Bueno, ¿cómo se desarrollan los sorteos? Cuando yo escojo un proyecto de 300 viviendas que ya está terminado, porque nosotros hacemos el sorteo ya cuando las viviendas están casi terminadas, nosotros escogemos, como te decía, hay 3 grupos poblacionales: población desplazada, Red Unidos y víctimas de la ola invernal. El alcalde lo único que interviene es para decirnos cómo va a ser la composición poblacional. Entonces la mayoría de los alcaldes le da un porcentaje más grande a víctimas por la orden de la Corte Constitucional. Entonces dice el 50% es para desplazados, 25% para Red Unidos y 25% para ola invernal. Se llaman a las personas de la lista de Red Unidos que hay en el municipio. Por ejemplo, en Villanueva se llama a los desplazados que estén en la lista desplazados, al 25%, si son 300 viviendas, se llaman 300 familias porque son el 50% y siempre se pide el doble de familias. Frente al 25% reunidos ya se llaman alrededor de 100 familias, y frente al 25% de población víctima de la ola invernal, otras 100 familias. Y se empieza a sortear. Se sortea públicamente. ¿Quién nos acompaña en el sorteo? Un delegado de la alcaldía, un delegado de la gobernación, un delegado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Personería y Contraloría Municipal, para asegurar que el sorteo sea transparente, y el Departamento de Prosperidad Social. Nosotros no hemos tenido hasta ahora ni una sola queja de los sorteos que hemos desarrollado. Efectivamente estamos llegando a la gente más necesitada. Me imagino que serán muy emotivos estos sorteos. ¿Por qué nos cuenta un poquito de sus experiencias? ¿Cómo ha sido esto de entregar viviendas gratis? Ojalá me acompañe usted a un sorteo. Vámonos ya para Cali, lo invito.
Arranquemos. Porque de verdad es un momento muy emocionante. La gente sufre mucho. Yo creo que el 60-70% de los problemas se solucionan al tener una vivienda. Yo he llegado a tener una historia de vida que me pasó en Granada, Meta, donde una señora me dice, yo vendo 25.000 pesos al día de frutas, de dulces, y con esos 25.000 tengo que alimentar a mi familia, reponer lo que estoy vendiendo, además pagar un arrendamiento y me toca llegar para no dormir en la calle, tener un día donde no me alimente yo o donde no se alimente uno de mis hijos. Teniendo una vivienda, yo ya sé que puedo prosperar no solamente con mi negocio, sino darle mejores oportunidades a mis hijos. Lo que les decía, el 78% de las familias no tenían piso de material, tenían piso en tierra, no tenían un baño, tenían que hacer sus necesidades casi literas. Estamos llegando a historias de vida supremamente conmovedoras. La gente llega a los proyectos y dice, esto para nosotros es un palacio, y la verdad creo que estamos haciendo viviendas de muy buena calidad. Siempre lo cogen a uno a abrazos, yo creo que llorar es casi imposible. Yo todos los días entrego viviendas y todos los días se me sale una lágrima. Y las personas que no son favorecidas de los sorteos, ¿qué pasa con ellas? Pues tienen que esperar otro segundo programa. Yo siempre he dicho, y siempre se los digo a la familia, no solamente es responsabilidad del gobierno construir otras 100.000 viviendas, es responsabilidad de las familias que se ganan estos programas ayudar a edificar que se puedan construir estas 100.000 viviendas. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, tienen que ser buenos vecinos, buenos hijos, tienen que pagar los servicios, tienen que ser buenos, cuidar todo el entorno de estas viviendas, porque si estos programas no funcionan, porque las familias no cuidan el bien que se les está dando, no van a haber otras 100.000 viviendas. Pero necesariamente tiene que haber otra segunda fase de este programa. Y nos pregunta aquí Alexander Arenas. Cuando sale un proyecto VIP en una ciudad, ¿cómo hace uno para enterarse de una forma acertada y que no quede de forma cerrada? Es muy buena pregunta, Alexander. Nosotros lo estamos informando continuamente a través del ministerio, con comunicados de prensa. Por ejemplo, hoy vamos a Armenia, Montenegro y Calarcá a abrir salas de venta, pero la mejor forma es entrar a la página del ministerio, www.minvivienda.gov.co, o ir a las cajas de compensación de cada uno de sus municipios, que ellos son socios fundamentales de este proyecto. Aprovecho este espacio para darle gracias a las cajas de compensación, porque con las cajas estamos llegando a todos esos trabajadores que antes no podían tener subsidios. Vuelvo a preguntar a Irving Blanco, que está inquieto, pero está muy bien. Señor ministro, cuando llevé los papeles a la alcaldía de Barranquilla en la oficina de planeación, me dijeron que la carta que me dio el Banco Caja Social era una carta de proyección de crédito, más no de preaprobación de crédito. ¿Qué debo hacer? Que te den una carta de aprobación de preaprobación de crédito en este banco o en cualquier otro banco, el que te dé la tasa más barata. Y aprovecho ahí, nosotros ya hemos aprobado casi 2.800 viviendas para el Atlántico, pero creo que vamos a llegar a alrededor de 6.000. En el Atlántico no fue muy bien con la oferta de proyectos de vivienda, y yo creo que no solamente vamos a llegar a Malambo, Soledad, Barranquilla, sino que vamos a llegar con más proyectos, y están los mejores constructores en Barranquilla. Esta vez es la primera vez, Álvaro, que en construcción de vivienda siempre le decían a una persona que usted tiene que irse a vivir a tal barrio. Gústele o no le guste, casi. Acá ellos van a poder ir a revisar qué proyecto le gusta más, cuál tiene mejores terminados, qué constructor le da más confianza, cuál está mejor ubicado. Es una política de vivienda muy integral. Bueno, le recordamos a todos nuestros usuarios del tiempo.com y de portafolio.com que estamos aquí con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, contestando preguntas del tema de vivienda. Todo lo que quieran saber lo pueden hacer con el hashtag Vivienda en Colombia. Nos llega una noticia de último minuto, ministro, para que a ver si nos puede contar un poco qué es lo que está sucediendo en Medellín. Las autoridades acaban de ordenar la evacuación por riesgo de colapso de otro edificio en El Poblado, el edificio Platinum Superior, ubicado en el sector del Tesoro. ¿Qué está pasando en Medellín? ¿Qué ve usted ahí, ministro? Lo que veo es que ya estuve revisando esa información esta mañana. Es el mismo calculista del edificio Space. Lo que creo es que la ambición de ciertos constructores de llevar hasta el máximo las estructuras está llevando a estas consecuencias. La buena noticia es que este edificio no está habitado, o sea, es un edificio que apenas estaba en construcción, y la buena noticia es que todavía pues no hay un peligro para las víctimas. Medellín, a través de su Secretaría de Gestión de Riesgo, ha actuado de forma preventiva. Nosotros estamos apoyando y está haciendo todos los análisis de lo que está pasando.
Esto es positivo desde el punto de vista de prevención, pero negativo con la forma de construcción que se estaba llevando en la ciudad con este diseñador o calculista. Ya la Fiscalía está tomando acciones muy importantes, va a imputar cargos no solamente a los curadores que hicieron parte de Space, sino también a este calculista, y esto yo creo que es un mensaje preventivo para las futuras construcciones en Medellín. Además, esto es un proyecto de falsas BID. Las falsas BID es aquellos que buscaban la normativa del gobierno nacional, que le daba un privilegio o unos incentivos a la vivienda de interés prioritario para hacer esas viviendas en estratos altos, o sea, no para las personas más vulnerables, y entonces cogían y le vendían el apartamento una parte, después los acabados en otra parte, después los parqueados en otra parte. Entonces no era un apartamento de 70 salarios mínimos, sino que llegaba a ser un apartamento casi de 200 millones de pesos. Además estaban estafando a las familias. Nosotros ya en Medellín, con la Secretaría de Vivienda, con el INVISMED, Diego Restrepo, ya hemos impuesto las denuncias penales y ya tenemos a personas y a constructores en este momento con procesos penales por fraude procesal. Ministro, esto puede sonar como un campanazo, ¿no? Esto que está sucediendo en Medellín. ¿Se prendieron las alarmas en otras ciudades? ¿Están ustedes revisando qué está pasando con las construcciones en otras ciudades del país? Sí, estamos trabajando en otras ciudades. Hasta ahora no hemos tenido efectos como lo que está pasando en Medellín, lo cual nos alegra mucho. Yo creo que el sector de la construcción de Colombia es un sector serio, es un sector sólido, tenemos muy buenos constructores. Estos casos son excepcionales y están identificados por una persona en común que es el calculista de estos proyectos. Nosotros en 70 años, casi más, o 100 años de historia en el sector de la construcción, el caso Space es el primer caso que se daba. Y yo creo que son casos totalmente aislados. Lo que sí vamos a hacer es revisar toda la normatividad. Acá en el tiempo estuvimos desarrollando todo el nuevo proyecto que estamos haciendo para vivienda, donde se generan unas pólizas, donde se generan unos temas de supervisión muy importantes, independientes, para que no pase lo que pasó en Space, un supervisor que tenga 5 años de experiencia, que además se acredite a través de un examen y que tenga unas responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales frente a un proceso, una responsabilidad frente al tema de curadores y yo creo que un tema muy importante frente a la póliza para que el patrimonio del comprador de la vivienda y del mismo constructor no se ponga en peligro. Ministro, habla usted del calculista, ¿por qué no le explicamos a la gente un poco qué es esa figura, de qué se encarga de este proyecto? Son los que se encargan de hacer los diseños de las estructuras, de calcular qué materiales y qué densidades deben tener los mismos. Son los que nos llevan a concluir si el piso puede tener una estructura de 10, 20, 30 pisos, cómo deben ser las columnas. Y lo que pasa es que cuáles son las cantidades de hierro, cómo debe ser todo el tema de concreto, cómo deben hacerse todos los reforzamientos estructurales. Ellos son los que echan números, como decimos nosotros, y a veces estos calculistas para ganar más dinero y ahorrarle plata al constructor, llevan las estructuras hasta el máximo de riesgo, que era lo que estaba pasando, y esto hace que ante cualquier eventualidad, pues estos edificios pues puedan fracasar como fracasó Space. Hablando del tema de Space, Alexandra nos pregunta, ¿qué planes se tienen para que casos como el de Space no se vuelvan a presentar y cómo hace uno para poder identificarlos? Bueno, en el caso lo que estamos haciendo es revisar toda la normatividad. Nosotros tenemos la normatividad sismoresistencia tal vez más importante de la región, pero lo que estamos revisando son los procedimientos, lo que explicaba hace poco. Nosotros, los constructores se revisaban ellos mismos, se supervisaban ellos mismos los proyectos, no tenían un supervisor independiente. El tiempo, por ejemplo, paga un revisor fiscal, que lo paga ellos, pero es un revisor independiente que nos diga que las cuentas contables están bien desarrolladas. Lo mismo vamos a tener acá, un revisor fiscal, pero para las estructuras, que desde el inicio nos certifique que los diseños están bien, que nos certifique que los materiales que están construyendo desde la primera base están bien, que efectivamente las mezclas se están desarrollando, que se lleven las bitácoras. Ese supervisor es un supervisor independiente. Frente a los curadores queremos que no tengan recién salidos de la universidad revisando los diseños y los cálculos de un proyecto, sino que también tengan personas avaladas con mínimo 5 años de experiencia que fortalezcan la revisión de estos proyectos. Y lo que tienen que hacer al revisar un proyecto es básico, mirar experiencia del constructor, otros proyectos que haya desarrollado el constructor, capacidad financiera. Yo creo que ir hacia constructores serios es lo más importante. Bueno, recordamos otra vez a todos nuestros lectores de portafolio.co y el tiempo.com, que aquí estamos con el ministro
Luis Felipe Henao, contestando sus preguntas. Ministro, entonces, sigue usted viajando por el país entregando viviendas, ¿no? Nos contaba. Seguimos entregando viviendas, vamos hoy a Cali, vamos a abrir salas de venta en Montenegro, en Armenia, en Calarcá. La próxima semana nos vamos a entregar viviendas a Cartagena y también vamos a estar entregando viviendas en el Atlántico. Después nos vamos a entregar viviendas a Antioquia. La verdad no estamos parando un solo día. Esta semana estuvimos entregando viviendas en municipios donde nunca había llegado una vivienda de interés social, por decirte algo, Fonseca, estuvimos en Villanueva, estuvimos siguiendo entregando viviendas en Valledupar, donde ya tenemos más de 1.900 viviendas construidas. Hemos llegado a municipios como Purísima, en Córdoba, Lorica, Cereté, y no vamos a parar un solo día. Ministro, nos preguntan, una preguntita de Heidi Blumenkrak Arango. Señor Ministro, ¿siguen vigentes los subsidios PIPE? Siguen vigentes los subsidios PIPE, pero aprovechemos para explicar qué son los subsidios PIPE a la población. Fue una medida anticíclica que desarrollamos el año pasado por el tema industrial para que la industria despegara, y es una medida que ha funcionado muy bien, y es, logramos bajar por primera vez las tasas a tasas internacionales. Uno, cuando salía del país y le preguntan a usted cuánto paga de crédito hipotecario hace 4 años, Álvaro decía 17%, y los españoles, los chilenos se cogían la cabeza y decían, no puede pagar un crédito tan alto por vivienda. Uno va a países de Chile y va a países como Chile y tienen tasas del 6-7%. Nosotros con los subsidios PIPE logramos con un acuerdo con los bancos bajar las tasas al 10% anual, o al 9.5 en algunos casos, y el gobierno nacional daba 2.5 adicionales. Eso hizo que los bancos prestaran a tasas anuales del 7%. Son unas tasas competitivas, se están moviendo muy bien, han sido un éxito en el mercado, y también tenemos subsidios en este momento disponibles para vivienda de interés social de subsidio a la tasa. Si el banco le presta el 12%, lo que te decía, si es vivienda de interés social, el gobierno asume 5 puntos de tasa, quiere decir que la familia le queda entre el 7 y el 8%, y en vivienda para clase media entre 80 y 200 millones, nosotros asumimos 2.5 puntos de la tasa. Para viviendas que van hasta 130 millones les quedan el 7%, y para viviendas que van entre 130 y 200 millones de pesos les quedan el 8% de tasa. Sigue siendo una gran oportunidad para comprar vivienda. Perfecto. Ministro, nos llega otra pregunta de @Juan Carlos Pactir. Dice, ¿cuándo se va a saber si se van a renovar los subsidios en las tasas de interés? Sí, en este momento, en el mes de febrero, o sea, el mes pasado, se amplió a 11.200 subsidios este año, y una vez se terminen estos subsidios, estamos estudiando con el Ministerio de Hacienda cuál es la forma de colocar más subsidios para clase media, si a través de subastas con los bancos o como lo estamos desarrollando. Pero yo soy un fiel defensor del subsidio a la tasa y creo que se tiene que seguir colocando. Esto ha permitido que se dé una mayor profundización de la cartera hipotecaria en Colombia. Bueno, les recordamos una vez más a todos nuestros usuarios de eltiempo.com y el portafolio.co que pueden enviar sus preguntas a través de redes sociales con el hashtag Vivienda en Colombia. Ministro, pregunta @Belsandiana, de pronto ya lo ha contestado, pero no está mal que les recordemos a nuestros lectores. ¿Cómo acceder al subsidio de vivienda para 80 a 200 millones de pesos? Es muy fácil, y así casi lo estamos desarrollando en el proyecto de vivienda para ahorradores en el BIPA. ¿Cómo se llama la persona que nos preguntó? @Belsandiana. Diana. Sí. Diana, tú te vas al banco, primero buscas un proyecto que esté efectivamente entre 80 millones de pesos, entre más de 135 salarios mínimos a 200 millones de pesos, a 335 salarios mínimos. O sea, alrededor de 70 millones de pesos a 200 millones de pesos. Buscas qué proyecto te gusta, el que esté mejor ubicado, el que puedas pagar además, o sea, dependiendo de tu nivel de ingreso, y vas al banco de tu preferencia. En el banco de tu preferencia dices, voy a hacer este negocio, necesito ser beneficiario del subsidio a la tasa. Así de sencillo, el gobierno nacional ni siquiera tiene que hablar con Diana. Una vez usted hace el negocio, el banco es el que nos cobra a nosotros. Es un proceso transparente, no se necesitan palancas. Por eso ha sido tan rápido y ha inyectado tan rápido la economía. Es buscar el proyecto que le gusta, eso sí, tiene que ser un proyecto nuevo. Ir al banco de su preferencia, y en el banco de su preferencia negociar la tasa. Si el banco le presta el 10, usted le resta 2.5 que le da el gobierno nacional y va a quedar alrededor del 8%. Nos pregunta Alexander Arenas, señor ministro, ¿usted tiene fecha para la puesta de salas de venta de las viviendas BIPA en Piedecuesta, Santander? Piedecuesta, esperamos que se presente ahorita en la convocatoria que se cierra el lunes.
es dentro de los proyectos que abrimos de nuevo convocatoria porque en la primera no se presentaron. Entonces, duraremos más o menos en esa calificación alrededor de 20 días. Yo creo que en el mes de abril estaríamos abriendo las salas de venta en pie de cuesta. Bueno, señor ministro, son 100.000 viviendas la meta del gobierno. ¿Cuántas cree usted que necesita Colombia? En Colombia, de viviendas gratis, necesitaría alrededor de 200.000 viviendas adicionales para personas que efectivamente no tienen una capacidad de ingreso. Y de viviendas para ahorradores, yo creo que se tienen que hacer alrededor de 300.000 viviendas adicionales. Le recordamos una vez a todos nuestros usuarios en eltiempo.com y en portafolio.com que pueden enviar sus preguntas para el ministro Luis Felipe Henao para todos los temas de vivienda, ¿no? Vivienda, agua, todo lo que necesite. Llega una pregunta de Helbert Marroquín. Dice, señor ministro, ¿cómo funciona el leasing habitacional? ¿Con un salario mínimo puedo acceder a esta opción? Nosotros estamos trabajando para fortalecer el leasing habitacional. La ventaja del leasing habitacional es que esa cuota inicial es mucho más baja que en un crédito de vivienda normal. Un crédito de vivienda normal le están pidiendo entre el 20 y el 30%. En el leasing habitacional se puede llegar hasta el 10%. Claro que con un salario mínimo se puede llegar al tema del leasing habitacional, pero hay que ser totalmente transparentes con las personas que nos preguntan. La profundización del leasing habitacional en vivienda de interés social todavía sigue siendo muy bajo. Uno de los temas más fuertes que estamos trabajando en el ministerio es que el leasing habitacional llegue a estas familias, porque eso permite primero que no tengan que ahorrar tanto tiempo para comprar una vivienda. Segundo, es una buena medida porque los bancos les da seguridad sobre el crédito. El leasing habitacional todavía el banco sigue siendo el propietario de la vivienda, entonces si la persona se cuelga es mucho más fácil de ejecutar la garantía. Y tercero, pues para las familias es importante porque pueden ir pagando su vivienda en vez de pagar un arrendamiento. Estamos trabajando para generar, y se lo dije al presidente y al ministro de Hacienda, es muy importante generar de nuevo los incentivos tributarios para el leasing habitacional, para vivienda de interés social, y yo creo que la verdadera forma de desentrabar el crédito de vivienda en la base más amplia de la pirámide, que es personas que tienen como máximo 2 o 3 salarios mínimos. Ministro, ¿es un buen momento entonces para comprar vivienda? Yo sigo diciendo que es un buen momento para comprar vivienda. Desde el año 2007 me dicen, pero la vivienda está subiendo. Y ya está efectivamente desde el año 2007 y no va a parar de subir. O sea, se va a estabilizar el precio, pero va a seguir subiendo. Ya tal vez a no cifras como en Bogotá entre el 10 y el 12%, pero sí se va a seguir valorizando. Sigue siendo un buen vehículo de inversión y se va a seguir valorizando porque está llegando mucha inversión extranjera. Se va a seguir valorizando porque efectivamente se está generando más empleo, se están mejorando las condiciones de ingreso de las familias colombianas. Y llevamos en este proceso pues ya casi 8 años de valorización de la vivienda de una forma muy importante. Y ministro, ¿y cuándo saber que ya no es buen momento para comprar vivienda? No, en este momento no se dan de los indicadores que nos preocupen que se esté dando un elemento distorsionador del mercado. Por ejemplo, no vemos lo que les decía, no vemos que la cartera hipotecaria se esté deteriorando, no vemos una sobreoferta de proyectos, no vemos que efectivamente se hayan flexibilizado los indicadores de riesgo para colocar créditos de vivienda, tanto a constructores como a compradores. Yo creo que en ese momento sigue siendo una muy buena alternativa para comprar. Bueno, les recordamos a nuestros lectores, nos quedan 10 minutos con el ministro, así que aprovechen y envíen sus preguntas. Bueno, ministro, ¿por qué nos cuenta un poquito de este programa de las 100.000 viviendas? ¿Cómo nació? El programa de las 100.000 viviendas nació, y les doy fe de eso. El programa de las 100.000 viviendas nació en un trabajo que habíamos hecho con el ministro Vargas desde hace mucho tiempo, mirando cómo hacíamos para tener una política de vivienda integral que fuera rápida. Lo primero que nos alertó es que los subsidios que entregábamos, antes de entregar una carta cheque, se demoraban mucho tiempo en materializarse, y se demoraban mucho tiempo en materializarse por una sola razón, es que la familia no tenía crédito financiero. Eso nos hizo recurrir a estudios tan importantes como los que hizo el actual ministro de Salud, el doctor Gaviria, cuando hacía parte del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, donde concluía que el 56% de las familias colombianas era informal, que efectivamente a esa familia no le llegaba un crédito, que efectivamente a esa familia se demoraban entre 10 y 15 años en tener la cuota inicial y que no había oferta de vivienda en los municipios. Por eso desarrollamos
todo un estudio a nivel comparado y vimos experiencias como la chilena, la brasileña y la mexicana, y vimos que allá estas viviendas eran altamente subsidiadas, casi que se construían y se le daban después a las familias. Por eso desarrollamos un programa donde se construyera rápidamente, donde se llegara a sitios donde nunca se había llegado, y les doy el ejemplo de Valledupar. Valledupar desde el año 1991 al año 2011 había construido 3.200 viviendas, y en solamente estos 2 años está construyendo casi 6.000 viviendas. Eso hacía que ciudades como Valledupar, casi todo su desarrollo urbano era a través de urbanizaciones piratas o invasiones. Si uno se iba para Santa Marta, que estamos construyendo 4.000 viviendas, en 10 años habían construido 3.000 viviendas. Entonces uno ve, por ejemplo, en Santa Marta todo el río Manzanares invadido, ve todo el desarrollo portuario futuro invadido, porque no había oferta formal de vivienda. Desarrollamos un programa que tuviera en cuenta eso. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la demanda no podía comprar vivienda, no podía materializar un subsidio? ¿Y por qué no había oferta? Y tratamos de hacer un modelo que funcionara, que además fuera rápido. Y este modelo es muy bonito porque, primero, nosotros no pagamos un solo peso hasta que la vivienda no esté terminada. Eso hace que el constructor tenga que entregar ya, esté afanado, esté corriendo. Que entregar su vivienda no sea el problema del gobierno nacional, ese es el problema de él, porque está endeudado hoy día, que paga el día que tiene que pagar intereses, y día que puede perder menos ganancias, puede generar menos ganancias, y por eso estamos entregando tan rápido estos proyectos. Ministro, cuéntenos un poco sobre el programa de las conexiones intradomiciliarias, de llevar inodoros, llevar duchas y lavaderos a la gente más humilde. Bueno, este es un programa también que es muy bonito. Hay un libro que tal vez tú has leído, el de Héctor Abad, cuando empieza a hablar de su padre y todo eso, El olvido que seremos, tal vez uno de los libros que más me ha tocado a mí el corazón, y como en el capítulo 3 o 4 decía: yo no entiendo los políticos les encanta invertir en hospitales grandísimos, categoría 3, y lo que tienen que invertir es en prevención. Y decía, necesitamos desarrollar más acueductos, más alcantarillados en vez de hospitales. Y de ahí nace el programa de vivienda de redes intradomiciliarias, que en verdad es un mejoramiento. ¿Y qué es llegar y que la familia tenga donde lavar sus alimentos, Álvaro? Que la familia tenga donde desarrollar sus necesidades en un momento determinado. A veces no tienen baños, uno se va y uno se va para Cartagena, y en Cartagena le dicen el platillo volador, cuidado con el platillo volador, porque la gente hace sus necesidades, las mete en una bolsa y empieza a tirarlas. Y uno eso no lo dimensiona, a no ser que se meta en el barro, como decimos. Y la familia es un baño, una cocina. Juan Gosaín hizo un reportaje muy lindo para El Tiempo, no sé si lo leíste, donde una persona puso la puerta mirando para el baño. O sea, la gente que entraba a su casa miraba para el baño, porque era lo más importante después del mejoramiento de vivienda. O sea, tener un baño digno, tener donde bañarse, tener donde lavar los alimentos, hace que los niños tengan menos enfermedades gastrointestinales. No tener piso en tierra, sino tener piso efectivamente material, hace que todos esos gérmenes y toda esa humedad y todas las enfermedades que se pueden transmitir por esa vía se empiecen a prevenir. Y eso es lo que hemos querido hacer con estos trabajos. Entonces, estamos trabajando en Cartagena, estamos trabajando en Quito, estamos trabajando en Soledad, vamos a trabajar en Cúcuta, en Sincelejo, Montería, porque hay barrios muy pobres donde un baño le cambia la cara a una familia. Ministro, pregunta Julio Rincón: ¿por qué el FNA se demora tanto en los trámites para adquirir vivienda? Estamos trabajando, antes se demoraban más. Pues estamos trabajando para que el Fondo Nacional del Ahorro tenga una participación más eficiente en el mercado, pero sigue siendo tal vez la entidad que más créditos hipotecarios está colocando en el mercado. Es un trabajo muy fuerte, y esperamos que en el Fondo Nacional del Ahorro sea la entidad que más créditos coloque dentro de este programa de vivienda para ahorradores. Bueno, ministro, ya como para cerrar, pregunta Edwin Blanco: ¿cómo nos vamos a enterar cuando se abran las convocatorias para el programa de vivienda de ahorradores en Barranquilla y hacerlo extensivo a las demás ciudades del país? ¿Cómo la gente puede enterarse de eso? Tengo dos formas: venir otra vez al Tiempo, que espero que me inviten muchas veces más, las puertas pero nosotros estamos informando pues a través de mi cuenta de Twitter, @LuisFelipeHenao, constantemente estoy informando, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio, @minvivienda, a través de la página del Ministerio, www.minvivienda.gov.co, a través de todos los medios locales, que nosotros hacemos conferencias con los medios locales antes de ir a cada municipio. Y una forma muy importante de darte cuenta, Irwin, es yendo a tu caja de compensación o a cualquier caja de compensación, donde te dirán dónde están ubicados los proyectos y cómo puedes hacer parte de los mismos.
Bueno, pues le agradecemos al ministro Felipe Henao, muchas gracias por esta hora que nos regaló aquí al Tiempo de Portafolio, a todos los usuarios, también muchas gracias a ustedes por enviarnos sus preguntas y pues seguiremos aquí en contacto con el ministro y que sea un canal de comunicación para que se pueda enterar la gente de lo que está haciendo el ministerio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Tiempo, a Portafolio, porque esa es la mejor forma para que la gente se entere que existen beneficios para comprar vivienda, no solamente para los más vulnerables, sino para personas de clase media o media baja y para personas de clase media a través del subsidio a la tasa. Y si se compran más vivienda, lo que tenemos es una economía más fortalecida. Bueno, ahí está el ministro Luis Felipe Henao, un saludo para todos y muchas gracias.